en poder participar hoy del evento, crear una visión común con perspectiva de futuro, organizada por las mujeres latinoamericanas por la democracia, y doy primeramente las gracias a una gran amiga, gran trabajadora, luchadora, Isabel Recabarren. A mí me han solicitado la exposición de la trata de personas en Latinoamérica, y ya ahora queremos dar un adelanto que estaremos organizando específicamente otro evento, otra actividad a lo que sería la trata de personas en Latinoamérica, pero otra vez y particularmente enfocado a pueblos originarios. Entonces, yo lo que quiero realmente hacer es hoy, o que lo haré realmente específicamente, es una exposición de lo global a lo que venimos pasando de todas maneras en la área de lo que es la trata de personas en medio del COVID-19, e ir un poco a Latinoamérica, a Venezuela particularmente, y luego concluir con Paraguay. Bueno, ustedes saben que la prevalencia de la trata de personas en todo el mundo llevó a las Naciones Unidas a incluir en su convención contra la delincuencia organizada transnacional un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, conocido como el Protocolo de Palermo. Este instrumento jurídicamente vinculado fue el primer paso en el reconocimiento mundial en que todos los estados deben abordar la trata de mujeres, particularmente niñas y adolescentes, porque de las víctimas detectadas actualmente a nivel mundial se ven significativamente afectadas. Según el protocolo, la trata de personas se define de la siguiente manera: reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, de secuestro, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, o de la dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que la forma más común de trata de personas detectada en todo el mundo es la explotación sexual. Aproximadamente el 72% de todas las víctimas de trata conocidas son mujeres y niñas. Y cuando los países experimentan conflictos o están deprimidos económicamente, el riesgo de trata de personas puede aumentar, porque las instituciones también tienen ya falencias, no funcionan correctamente, y las personas se ven obligadas a migrar, y muchas de ellas desesperadas por lograr una sostenibilidad financiera, las hacen esa migración ser muchísimo más vulnerables a que esas redes criminales las tomen para ser explotadas ya en redes criminales de trata, ¿verdad? Entonces, la trata de personas está reconocida mundialmente como un delito de alto beneficio impulsado por varios factores, como, reitero, las crisis económicas, la desigualdad social, la falta de derechos fundamentales que crean un entorno adecuado para la consumación de la trata de personas, teniendo en cuenta la falta de calidad de vida satisfactoria basada en una variedad de componentes sociales. Sin embargo, la explicación basada en los derechos humanos del surgimiento de la trata de personas en el mundo moderno es reciente en términos de análisis doctrinal y jurisdiccional de la criminalización internacional, especialmente considerando que durante la década anterior la trata de personas se explicaba y se había explicado principalmente desde un contexto político
ilegal en comparación con la delimitación actual de la trata de personas como una violación de los derechos humanos. Al respecto, existe una urgencia de la comunidad internacional moderna por satisfacer las necesidades después de lo que ha pasado en su experiencia, ¿verdad? Por parte de las víctimas de trata, observada por varios organismos internacionales, uno de ellos, las Naciones Unidas, es decir, una necesidad contemporánea de la promoción y defensa de sus derechos humanos, considerando que, como señala el informe de esta organización, de esta entidad, Naciones Unidas, las violaciones de los derechos humanos, dice, son tanto una causa como una consecuencia de la trata de personas. Ahora, en este escenario, la trata de personas introduce varias violaciones a los derechos humanos, teniendo su consumación basada en lo contrario de muchos lineamientos legales y judiciales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos del mundo, además de asegurar que nadie será sometido a esclavitud o servidumbre, estando prohibida totalmente en sus formas, consideradas por los traficantes como mercancías para ser utilizadas y vendidas con fines de lucro. Las víctimas de la trata carecen de dignidad humana y derechos fundamentales, convirtiéndose en un problema global y significativo de la sociedad internacional y nacional contemporánea, como lo ve el desarrollo expresivo y la evolución de la sociedad, así como legislaciones, estándares de protección orientados a la promoción y defensa de los derechos de las víctimas. La Declaración de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder establece que las víctimas de delitos deben ser tratadas con compasión, dicen, y respeto por su dignidad. Tienen derecho estas personas que han sido sobrevivientes a la trata a acceder a los mecanismos de justicia, a una pronta reparación por el daño que han sufrido, según lo que dispone la legislación nacional. Si bien las circunstancias que dieron lugar a la esclavitud moderna difieren de las del pasado, el resultado sigue siendo el mismo. Las libertades individuales son rehenes en aras de esta explotación. Ahora, estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo muestran que en la actualidad el número de víctimas de trata en el mundo ronda los 40,3 millones de personas, y aunque podemos encontrar víctimas ya de todas las edades y procedencias, la mayoría parecen ser mujeres, principalmente entre las edades de 20 y 29 años. Y con respecto a las personas principales, mientras que los hombres normalmente son objeto de trata para trabajos forzados, como en talleres clandestinos, venta ambulante, trabajo en fábrica, agricultura, minas. Podemos ver que las mujeres en particular son objeto de trata para el servicio doméstico y las industrias sexuales. Por otro lado, los hombres son objeto de trata para el comercio sexual, para la mendicidad, para el trabajo y manos de obra agrícola. También hay matrimonio temprano, adopción, entre otras. Una característica particular que a menudo comparten es la tendencia a ser de una población vulnerable o marginada, como las que viven en condiciones de pobreza extrema, así también madres solteras. Y también podemos ver que una gran cantidad de estas personas están impulsadas económicamente y buscan oportunidades laborales ya poco calificadas. ¿Qué podemos decir de la trata de personas en tiempos de la pandemia por y a raíz del COVID-19? Hay un nuevo estudio publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por el cual ilustra el impacto devastador del COVID-19 en las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas. Destaca el aumento de la focalización y la explotación de los niños.
El estudio evalúa además cómo las organizaciones de primera línea respondieron a los desafíos planteados por la pandemia y continuaron brindando servicios esenciales a pesar, ustedes saben, de todas las restricciones que han venido teniendo e imponiendo los gobiernos. Mientras tanto, los traficantes aprovecharon de la crisis mundial, capitalizando la pérdida de ingresos de las personas, la mayor cantidad de tiempo que tantos adultos como niños ya también pasaban en las líneas de redes sociales. La pandemia ha aumentado las vulnerabilidades a la trata de personas, al tiempo que hace que la trata sea aún más difícil de detectar y deja a las víctimas luchando por obtener ayuda, así como acceso a la justicia. Y esto lo dice la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Walid. La publicación también muestra que las medidas para frenar la propagación del virus aumentaron el riesgo de trata de personas en situaciones vulnerables, expusieron a las víctimas a una mayor explotación y un acceso limitado a los servicios esenciales para ya los sobrevivientes de este crimen. Es decir, los traficantes se aprovechan de las vulnerabilidades y a menudo atraen a sus víctimas con falsas promesas de empleo. La pandemia ha provocado importantes pérdidas de puestos de trabajo en muchos sectores y esto crea oportunidades para que las redes delictivas se aprovechen de las personas que están desesperadas. También el estudio informa que los niños son cada vez más el objetivo de los traficantes, quienes utilizan, reitero, las redes sociales y otras plataformas en línea para reclutar nuevas víctimas y se benefician de la mayor demanda de materiales sobre explotación sexual infantil. Los expertos que contribuyeron a este estudio expresan una enorme preocupación sobre el aumento de la trata de niños, sobre todo para la explotación sexual, el matrimonio forzado, la mendicidad forzada y la delincuencia también forzada. Debido a los bloqueos y las limitaciones de los servicios contra la trata, las víctimas tenían incluso menos posibilidades de escapar de sus traficantes. Con las fronteras cerradas, muchas víctimas de trata rescatadas se han visto obligadas a permanecer durante meses en refugios en los países donde habían sido explotadas en lugar de poder regresar a sus hogares. Los servicios, inclusive esenciales, los cuales brindan apoyo y protección de los que dependen estas víctimas o sobrevivientes, también se redujeron o incluso en muchos lugares se detuvieron. Cuando las víctimas rescatadas se están recuperando de su terrible experiencia, a menudo necesitan una asistencia que sea regular como parte del proceso de rehabilitación y reintegración. Esto podría ser, por ejemplo, desde atención médica, asesoramiento psicológico, asistencia legal, acceso a oportunidades de educación y de empleo. Y en muchos casos, esto simplemente se detuvo, poniendo a los sobrevivientes de la trata en riesgo de volver primeramente a traumatizarse o incluso a volver a estar en manos de los traficantes, especialmente aquellos que habían perdido sus trabajos y de repente estaban ya otra vez desempleados y desamparados. Aunque muchas partes en el mundo sabemos que se paralizaron, la pandemia COVID-19 no frenó la trata de personas. El crimen prospera en tiempos de crisis y los traficantes se adaptaron rápidamente a la nueva normalidad, entre comillas. Respondieron al cierre de todo tipo de negocios como bares, clubes, salones de masajes, donde puede ocurrir la explotación simplemente trasladando su negocio ilegal ya a los negocios instalando en línea, por sobre todo, reitero, plataformas de internet, por redes sociales, etcétera. Ahora, en algunos países, los agentes de policía, también de las unidades especializadas en la lucha contra la trata, fueron reasignados
de sus funciones naturales o habituales para controlar los esfuerzos nacionales para frenar la propagación del COVID, brindando a los traficantes también la oportunidad de esta manera de operar con menos riesgos de ser detectados. La pandemia, por ende, nos ha enseñado que necesitamos desarrollar estrategias sobre cómo continuar las actividades contra la trata de personas a nivel nacional e internacional, incluso durante una crisis. En relación al tema, la trata de personas es un desafío creciente que enfrenta América Latina y el Caribe, en parte porque se considera que esta región abarca los principales países de origen, punto de tránsito y destino de las víctimas de la trata. Las formas principales de trata de personas en esta región incluyen la explotación sexual comercial de mujeres y niños, la trata laboral, a menudo y la trata de inmigrantes ilegales. Ustedes saben que sucede en México, en Centroamérica. Las víctimas de la trata a menudo se ven obligadas mediante la violencia sexual, física y también esclavitud. Después del tráfico de estupefacientes y armas, la trata de personas se encuentra entre las actividades delictivas más lucrativas del mundo y sin duda es una de las principales preocupaciones de los responsables políticos latinoamericanos y de la comunidad internacional en general. Una combinación de factores individuales y externos contribuye a altos volúmenes de trata de personas en la región de América Latina y el Caribe. Dicho esto, los factores de riesgos individuales incluyen la pobreza y el desempleo, un historial de abuso físico y sexual, violencia y crimen, subdesarrollo e inestabilidad política y económica. Entonces, es de gran valor señalar también en este momento que la feminización de la pobreza y la violencia de género en esta región ha tenido como resultado que cada vez más mujeres se conviertan en las que ganan el sustento de sus familias y que los niños se vuelvan cada vez más responsables de su propio bienestar. Esta ausencia de un entorno propicio en el hogar ha creado una situación en la que estos grupos se han vuelto vulnerables a la trata. Eventualmente, los traficantes manipulan a sus víctimas hacia una vida de explotación sexual y trabajo forzoso, ofreciéndoles falsas promesas de una vida mejor con muchas oportunidades en los países de destino. Los factores externos que son responsables de la trata de personas en esta región incluyen la creciente demanda mundial de sirvientes domésticos o de trabajadores domésticos, trabajadores agrícolas e industrias o industriales con mano de obra baratas, profesionales también del sexo, y las investigaciones han demostrado que otros factores externos que estimulan la trata de personas, especialmente mujeres y niños en la región, son tradiciones, normas masculinas prolongadas que siguen discriminando habitualmente a mujeres y niños. La existencia de redes de tráfico establecidas que operan con sofisticadas técnicas de reclutamiento, una cultura de corrupción pública, especialmente cuando se trata de la colaboración entre las fuerzas del orden y los agentes fronterizos con los traficantes y contrabandistas de personas. La trata de personas y la inmigración están vinculadas hasta cierto punto sobre la base que donde quiera que se produzcan movimientos irregulares y no detectados, los migrantes están expuestos al riesgo de explotación, ya que entran en un mundo sombrío donde los traficantes son activos y a menudo desobedecen el Estado de Derecho. Las mujeres y los niños en particular se ponen en una posición vulnerable de ser víctimas de trata para la prostitución, el trabajo forzoso y la servidumbre doméstica. Dentro de América Latina y el Caribe, los flujos de inmigración no regulados están convirtiendo a la región en una fuente principal de trata de personas hacia los Estados Unidos y Canadá. En consonancia con esta afirmación,
los académicos afirman que se ha observado un aumento de los flujos migratorios irregulares a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Venezuela, este es un caso particular que quiero hacer hincapié. Ustedes saben que en el pasado Venezuela acogió a miles de refugiados de la región y otras partes del mundo. Ahora, el número de venezolanos que se ven obligados a abandonar sus hogares sigue aumentando y un número significativo de ellos necesita protección a nivel internacional. Más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país hasta la fecha y según datos de los gobiernos que lo reciben, lo que la convierte en una de las mayores crisis de desplazamiento recientes del mundo. Y esto no sigue parando. Las personas siguen saliendo, continúan saliendo de Venezuela para escapar de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, de medicamentos, de servicios básicos, esenciales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para y los Refugiados, ACNUR, existen actualmente más de 5 millones de venezolanos viviendo ahora en el extranjero, lo que se puede contar con números. La gran mayoría en países de América Latina y el Caribe. Y esto se ha convertido en una de las mayores crisis, reitero, de desplazamiento hoy por hoy en el mundo. Los actuales desarrollos políticos, de desarrollos humanos, de socioeconómicos en Venezuela obligan a un número cada vez mayor. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, varones, a partir hacia países vecinos y mucho más allá. Ha habido un aumento del 8.000% en el número de venezolanos que buscan el estatus de refugiado en todo el mundo ya desde el año 2014, principalmente en las Américas. Muchos venezolanos que cumplirían con los criterios no están inscribiendo para los procedimientos de refugio y en cambio están optando por formas legales alternativas de estadía que son más fáciles, digamos, y rápidas de obtener y permiten el acceso al trabajo, una educación, servicios sociales esenciales y médicos. Sin embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen sin ningún tipo de documentación o permiso para permanecer regularmente en países cercanos y por lo tanto carecen de acceso garantizado a los derechos básicos. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, la trata, la violencia, la discriminación y la xenofobia. La mayoría de los refugiados inmigrantes de Venezuela que llegan a países vecinos son familias enteras, con niños, con mujeres embarazadas, ancianos, personas con discapacidad, a menudo obligados a tomar rutas irregulares para llegar a un lugar seguro y pueden ser víctimas ya así de estas redes de contrabandistas, de traficantes, grupos armados inclusive irregulares. A medida que llegan más y más familias con cada vez menos recursos, tienen una necesidad inmediata de documentación, protección, refugio, alimentos y medicinas. Los países y comunidades anfitriones son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y el sur del Caribe han recibido y los venimos recogiendo generosamente, inclusive en el Paraguay, pero estamos cada vez más sobrecargados e incluso algunos están llegando a un punto de saturación. Cuando las personas se ven obligadas a huir de sus hogares, corren un mayor riesgo de explotación y la trata de personas ha sido un problema persistente en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el continuo éxodo de población venezolana, el más grande en la historia reciente en el hemisferio occidental, exige una atención urgente y creciente a la prevención y respuesta a la trata de personas. Según organizaciones que operan en la región,
las mujeres y niñas venezolanas que han huido a países vecinos, particularmente en los últimos 18 meses, suelen llegar desnutridas, con pocas posesiones y recursos económicos extremadamente limitados. El trabajo sexual se ha establecido desde hace mucho tiempo como un medio para que ya las mujeres migrantes se ganen la vida en la región, debido a que generalmente no está regulado y el riesgo de explotación por ello es alto. Los traficantes a menudo anuncian a las mujeres y niñas venezolanas que se les proporcionará un trabajo y un estatus legal en otro país. Sin embargo, una vez que llegan, no pueden irse y se encuentran trabajando sin paga o participando en el trabajo sexual cuando esperaban estar haciendo totalmente otra cosa. Uno de los desafíos clave para abordar este problema de manera efectiva es que existe una falta de datos claros sobre la trata y la explotación de mujeres y niñas afectadas por la crisis venezolana. Los activistas, así como organizaciones de las Naciones Unidas, dicen que las mujeres y los hombres migrantes venezolanos que venden sexo, por ejemplo, en Colombia, corren un alto riesgo de ser traficados para la prostitución forzada, pero se sabe poco sobre la verdadera escala del problema, en gran parte invisible. Ya sea Colombia o en otros lugares, los datos que existen sobre denuncias y enjuiciamientos por trata dan una imagen limitada de la magnitud del problema, porque son muy pocas mujeres y niñas venezolanas quienes presentan denuncias, y aún menos esas denuncias ya resultan en condenas. La falta de datos es una consecuencia de que la mayoría de estos casos no se notifiquen. Las víctimas a menudo temen que la denuncia pueda tener repercusiones violentas contra ellas mismas y sus familiares por parte de los traficantes. La trata de personas tampoco se denuncia porque las mujeres y niñas indocumentadas pueden temer consecuencias negativas, como la deportación, si se dan a conocer a las autoridades mediante una denuncia. Además, dada la falta de apoyo adecuado para las víctimas de la trata, no es sorprendente que el número de denuncias y enjuiciamientos, por supuesto, sea bajo, reitero, ya que y por lo tanto los datos oficiales no reflejan el panorama completo. Sin embargo, existen líneas de tendencia que son motivo de gravísima preocupación. En cuanto al Paraguay, el Ministerio de la Mujer, creado por ley en el año 2012, se constituye en la institución rectora, normativa y articuladora de políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, allanando los obstáculos y eliminando toda forma de discriminación hacia las mujeres. En materia del abordaje de la trata de personas, el Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay cuenta con la Dirección General de Prevención y Atención contra la Trata, dependiente del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres. Esta Dirección General es responsable de la planificación, coordinación, supervisión e implementación de estrategias y acciones para la prevención y erradicación de la trata de mujeres, así como de brindar una atención integral a mujeres afectadas por este crimen. Tenemos un centro de referencia donde se brinda una atención integral, especializada a aquellas mujeres que han sido víctimas por la trata, a través de un equipo multidisciplinario, como ser trabajadora social, psicólogas, abogadas, quienes asisten, acompañan y realizan el seguimiento de los casos. Tenemos también un albergue transitorio para mujeres que han sido afectadas por la trata, el cual fue habilitado ya en diciembre del 2007 y brinda servicios de protección, alimentación y atención social, psicológica y legal. También tenemos, este es un albergue en Asunción y tenemos otro albergue en el interior del país. También ofrecemos programas de reinserción social cuyo objetivo principal no solo es la reparación
de los derechos vulnerados de las víctimas, sino también brindar herramientas para la promoción de un proyecto de vida a las mujeres adultas y adolescentes quienes han sido afectadas por la trata. De esta manera, entonces, que pueda y que les permita superar los factores de vulnerabilidad que la llevaron efectivamente a caer en este crimen. Por último, decirles que se reafirma el compromiso del Estado paraguayo en la lucha contra este crimen. Desde el Ministerio de la Mujer se seguirá unando esfuerzos para dar respuesta a esta situación. Sin embargo, reconocemos que de manera individual no lo lograremos, pues estamos seguras que a través de alianzas estratégicas con medios de comunicación, con organizaciones de la sociedad civil y con todos los medios posibles, academia, etcétera, el público podrá también tener información clave necesario en relación a lo que es este crimen, a cómo afecta este crimen. Muchísimas gracias y hasta una próxima.